Buenas noches, mis hermanos. Qué hermosa alabanza esta última. Y en este sentir, mis hermanos, quisiera que cerráramos nuestros ojos y le pidiéramos su dirección al Señor. Si cerramos nuestros ojos, mis hermanos. Bendito eres, Jesús. Porque, Señor, ciertamente, Padre, tu amor fue tan grande, Jesús, que diste tu vida en aquella cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu gracia, Jesús, por tu misericordia, Señor. Padre, te bendecimos, Jesús, y te suplicamos, Señor, que vengas a hablarnos el día de hoy, Señor. Padre, necesitamos tanto de ti, Jesús. Necesitamos tanto, Señor, de tu presencia, Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, Padre. Ayúdame a mí, Señor, a poder compartir, Señor, como tú lo mereces, Jesús. Ayuda a mis hermanos, Señor, a no distraerse, Jesús. Y Padre, que tu gloria, Señor, sea manifestada en este lugar, Señor. Transforma corazones, Señor, transforma vidas, Jesús. Te lo suplicamos, Señor, en tu bendito nombre, Padre. Amén, Jesús. Y amén, Señor. Nuevamente buenas noches, mis hermanos, sean bienvenidos. Como decía mi hermano, es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a ver un tema el cual es muy importante, el cual tristemente en muchos lugares se ha dejado de predicar. Y vamos a hablar ciertamente acerca del pecado. El pecado, una palabra, 6 letras, pero con un enorme significado. Muchos hemos escuchado esta palabra, muchos la hemos leído en la Escritura, muchos la entendemos. Sin embargo, muchos aún la desconocen. Muchos aún desconocen el alcance de la palabra pecado. Gran parte de las personas creen que solamente los 10 mandamientos que se le fueron dados a Moisés allá en el monte Sinaí son los únicos, pero esto no es así. Tampoco quiero caer en una enseñanza en donde solamente se habla acerca de juicio, solamente se habla acerca de pecado como una serie de cosas que debemos dejar de hacer para poder ser salvos, o hablar solamente de castigo. Pero es importante que nosotros que estamos caminando con Dios y que queremos alcanzar un nivel más alto de santidad, un nivel más alto de relación con Dios, conozcamos cuáles son las normas que Dios estableció en su palabra. Un día hablaba con un familiar y cuestionaba nuestra fe en Jesús, y ella me decía: yo no creo que haya una persona que pueda cumplir los 10 mandamientos. Es imposible que una persona pueda cumplir con los 10 mandamientos. En ese tiempo aún no conocía mucho de la Biblia, tenía poco que estaba asistiendo a las reuniones, a lo que yo le respondí: claro que sí, hay muchas personas que pueden cumplir los 10 mandamientos, que pueden cumplir esos mandamientos. El problema con el resto de las personas es que no quieren hacerlo. Es que no quieren hacerlo. Claro que se puede, la diferencia es si quieres hacerlo. Muchos nos basamos en esto, solamente cumplir aquello, cumplir esto, y nos enfocamos tanto en el qué dirán, nos enfocamos tanto en aquellos pecados que son visibles ante el ojo humano y ante los ojos de la familia, ante los ojos tal vez de los hermanos, del pastor, del esposo, de la esposa, de los hijos, y dejamos a un lado aquellos pecados los cuales muchas veces son ocultos para nuestras vidas. Con la ayuda de Dios y a través de los estudios que vamos a estar viendo en estas semanas, quiero que entendamos que hay muchos pecados ciertamente ocultos. Muchos pecados que al ojo del ser humano no son vistos, pero que están allí en el corazón. Pecados que cometemos, ya sea por ignorancia o porque no creemos que sean pecados tan graves y los dejamos a un lado. Pecados que son transgresiones de la ley de Dios, pero que nosotros lo minimizamos, nosotros los hacemos poco. A manera de introducción de este ciclo de estudios que titulé Pecados Ocultos, el día de hoy quisiera que entendiéramos qué es el pecado. Tal vez muchos hemos escuchado esta palabra, muchos tenemos una idea acerca de qué es el pecado, pero hoy quisiera que entendiéramos ciertamente qué es, porque posiblemente muchos ya tengan la noción, ya sepan a grandes rasgos qué es, pero muchos otros pueden no saberlo o tener una idea errónea de lo que es el pecado. El día de hoy vivimos tiempos en los cuales la palabra pecado está vista enfrascada en un debate entre el bien y el mal. Solamente se ve como una serie ahí, como una receta, la cual se cumple para poder estar bien con Dios. Cuando pensamos en pecado, a muchos se les viene a la mente aquel decálogo, aquellos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí,
Y catalogamos el robo, el adulterio, el asesinato como robos mayores, como robos que tal vez son muy graves delante de Dios. El pecado es mencionado cientos de veces en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos esta palabra, pecado. Si me acompañan por favor en el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 20. Libro de Romanos 3, versículo 20. Voy a dar lectura. Si no lo tienen, va a estar apareciendo aquí delante en la pantalla. Dice la Escritura, Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Voy a leer nuevamente, dice la Escritura, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios quería que reconociéramos nuestros pecados, que nos diéramos cuenta que no solamente cumpliendo aquella receta vamos a estar bien delante de Dios. Dice ahí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguna persona solamente por cumplir los mandamientos va a ser justificado delante de Dios. Desde aquellos que no han asesinado o adulterado, deben de estar conscientes que han transgredido los mandamientos al ser mentirosos, al ser idólatras. No podemos catalogar pecados chiquitos y pecados grandes. Pecado es pecado. Y el día de hoy quisiera que entendiéramos esto. Pero volviendo al punto, ¿qué es el pecado? Quisiera que leyéramos una de las definiciones más claras que nos deja la Escritura. Si me acompañan en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si leemos nuevamente dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Podemos ver que el pecado ciertamente es la infracción de la ley. Y aquí la palabra infracción viene del griego anomía, que quiere decir anarquía. Anarquía, en otras palabras, desobediencia de la ley. Hoy podemos ver a tantas personas ahí, tantos grupos que se llaman anarquistas y que van en contra del gobierno. De la misma manera, aquellas personas las cuales desobedecen abiertamente a Dios están en pecado. Pero dice aquí la Escritura que el pecado es la infracción de la ley, pero ¿a qué ley se refiere el apóstol Juan? ¿A qué ley se está refiriendo el apóstol al decir que este es el pecado? El pecado no se define por leyes humanas. El pecado no se define por lo que dice un hombre, sino por la ley de Dios. Por lo tanto, el pecado, según el texto que acabamos de leer aquí en 1 de Juan, es la infracción o desobediencia de la ley de Dios. El pecado es la desobediencia de la ley de Dios. El pecado puede referirse tanto a una persona que está totalmente apartada de Dios y de sus leyes en general, ya sea por ignorancia o por incredulidad, como por aquellos que se dicen cristianos, pero aún tienen algún pecado en su corazón, o aquellos que pecan deliberadamente. Sea cual sea el caso, las consecuencias son las mismas. La consecuencia del pecado es la misma. Y quiero que lo veamos ahí en Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Dice la Escritura, un versículo muy conocido y muy fuerte, dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Ya sea por ignorancia o sea voluntariamente, aquella persona que comete pecado, dice la Escritura, que su pago es la muerte.
Dios dejó leyes para enseñarnos a vivir en armonía, tanto con Él como con el resto de la sociedad, con el resto de la humanidad. Y no solamente eso, la ley de Dios es perfecta y es recta. Si vamos a Salmos 19, versículo 7 y versículo 8, vamos a estar viendo varios textos. Salmos 19, 7 y versículo 8. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Salmos 19, 7 y versículo 8 dice: la ley de Jehová, ¿qué es? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice ahí: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Podemos ver cómo la ley de Dios es perfecta. Los mandamientos de Dios son rectos. Los que no somos rectos somos nosotros. Los que somos injustos, los que somos imperfectos somos nosotros. Muchos piensan que cuando Cristo vino, ya se acabó la ley. Y aunque ciertamente estamos en un nuevo pacto, en el pacto de la gracia, algunos tuercen esto para justificar su pecado. Algunos toman esto de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para justificar su pecado y hacer lo que quieran bajo el argumento de que como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces ya no vale. Entonces lo que hacen ya no tiene sentido, ya no hay problemas si pecan, porque estamos bajo la gracia. Personas que tuercen las verdades de la Escritura para justificar su pecado. Lo que no entienden es que ciertamente al estar bajo la gracia, una persona obedece la ley, pero por amor a Cristo. Una persona que realmente quiere servir a Dios y que está caminando rectamente delante de Dios, no solamente va a obedecer los mandamientos, sino lo va a hacer por amor. Va a hacer esa obediencia a la ley por amor. Y sabemos que no vamos a ser salvos por guardar los mandamientos, leímos ahí en Romanos, sino por la gracia de Jesucristo. Es la única manera en la cual vamos a poder ser justificados delante de Él, es por la gracia de Jesucristo, pero por amor buscamos no ofender a Dios al transgredir sus mandamientos. No por obligación o por imposición, sino por amor a Dios, por amor a Jesucristo. El mismo Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirle. Quiero que lo veamos ahí en Mateo 5, 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Está hablando Jesucristo. Voy a dar lectura, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar quiere decir cancelar, es sinónimo de cancelar. Cuando ahí en los juzgados, en la Suprema Corte de Justicia, se habla acerca de abrogar una ley, significa que la van a cancelar. Jesucristo aquí está diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La cuestión aquí no solamente es que Jesús vino a cumplir con la ley, no solamente es que Jesús vino a cumplir con los mandamientos, sino que vino a ampliar el significado de la ley. Jesús vino a darle otro sentido a la ley, no como lo veían aquellos levitas en los tiempos en los cuales Jesús caminaba, o aquellas personas que vemos en el Antiguo Testamento, que veían así solamente como una serie de normas, una serie de cosas que se tenían que llevar a cabo para poder estar bien delante de Dios. Mateo 22, versículo 36. Ahí adelante. Mateo 22, versículo 36. Dice la Escritura. Vamos a leer hasta el versículo 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús estaba diciendo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. No he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Y aquí nos dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dice la Escritura que se le acerca justamente un levita. Dice en el versículo 35 que un intérprete de la ley se acerca para tentar a Jesús y le dice, ahí en el versículo 36 que leímos: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Aquellos levitas veían no solamente los 10 mandamientos, sino que en el libro de Levítico podemos ver una serie de leyes, una serie de mandamientos que tenían los judíos para poder vivir rectamente ellos como sociedad. Podemos ver ahí las leyes ceremoniales, las leyes de sociedad, hay una serie de mandamientos. Y este levita se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? A lo cual Jesús viene a darle otro sentido a lo que él sabía y le dice en el versículo 37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y versículo 36, 38 y 39 dice: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos leyes, estos dos mandamientos, resumen los 10 mandamientos que le dio a Moisés. Ya que los primeros 4 nos enseñan cómo amar a Dios. Los primeros 4 mandamientos de la ley que le dio Dios a Moisés se resumen en cómo amar a Dios. Y los 6 restantes van relacionados con el prójimo. Los 6 restantes van relacionados con nuestro semejante, con nuestro prójimo. Y no solo eso, Jesucristo vino a elevar los estándares del pecado que las personas cometen. Quiero que veamos este ejemplo en Mateo 5, 21 y versículo 22. Mateo 5, 21 y versículo 22. Dice la Escritura: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Puedes ver cómo Jesucristo no solamente trajo la ley delante de las personas, sino que vino a elevar los estándares. Dice ahí en el versículo 21, ¿no escuchaste, no oíste que fue dicho: no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ciertamente aquellas personas tenían grabado los 10 mandamientos, tenían grabada la ley en sus mentes y decían: no matarás, no matarás, no matarás. Y ellos sabían que era no matar. Pero Jesucristo dice ahí en el versículo 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesucristo vino a elevar estos estándares porque ya habían caído en una religión, ya habían caído solamente en hacer las cosas por hacerlas y no le daban sentido a la ley de Dios, no le daban sentido a aquellas cosas que sabían, aquellas cosas que habían memorizado, aquellos mandamientos solamente los seguían como un ritual y no por amor a Dios, no lo hacían por amor a Dios, no lo seguían por amor a Él. Y Jesucristo no elevó el estándar para que las personas todo el tiempo se sintieran condenadas. Porque tal vez el día de hoy podemos salir pensando: ay, es que todo lo que hago va a ser pecado, es que todo lo que estoy haciendo va a ser pecado. Lo que Jesucristo quiso hacer es que las personas despertaran de aquella religiosidad, de aquel sueño espiritual y se dieran cuenta que habían tomado su ley como una obligación, habían tomado su ley solamente como una serie de pasos para poder alcanzar la salvación y no le habían dado la importancia que tenía. Jesucristo lo había hecho para que pudieran convivir en armonía, pero podemos ver ahí tantas guerras, tanta desobediencia, tanta incredulidad de parte de su pueblo, porque no amaban la ley, no amaban aquellas cosas que Dios había establecido. Desde el principio Dios habló acerca de que la obediencia trae bendiciones, pero también habló que la desobediencia trae castigo, la desobediencia trae consecuencias terribles, por lo cual debemos entender que el pecado es una ofensa contra Dios mismo.
Tú y yo debemos tener grabadas estas palabras. Cuando pecamos estamos ofendiendo a Dios mismo. Cuando tú y yo cometemos pecado, no ofendemos al hermano, no ofendemos al pastor, no ofendemos a nuestra esposa, a nuestra esposa. Ofendemos a Dios. Y eso es lo que debemos de preocuparnos. No por el que va a decir el hermano, no por el que va a decir el pastor. ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir Jesucristo de nosotros? Dios diseñó al ser humano para funcionar perfectamente, al obedecer sus mandamientos, al obedecer su ley. Sin embargo, muchos siguen tomando en poco aquellos designios, deciden pecar deliberadamente en lugar de obedecer a Dios. Y debido a esto, el mundo entero está lejos de Dios. Cada vez vemos a la gente más lejos de Dios. Cada vez vemos a las personas más perdidas. El rumbo sigue sumergiéndose entre la tristeza y la violencia, entre la amargura y la desolación. Si la gente se diera cuenta de su pecado, si la gente se diera cuenta del daño que se hacen a sí mismos al quebrantar las leyes de Dios, al quebrantar los mandamientos de Dios, y el daño que le están haciendo a sus familias al ser egoístas y pensar solamente en el yo y en el yo y en el yo, que aquellos adúlteros que no voltean a ver a su esposa, a sus hijos, y que no les importa destruir a su familia solamente por un placer temporal, o aquellos borrachos que no les importa destruir su cuerpo, que el día de mañana van a estar en un hospital con el hígado destruido. Pero ¿qué tanto es tantito? No se dan cuenta de su pecado, no se dan cuenta de su maldad. Si voltearan tan solo a ver a Jesús y se arrepintieran de sus malos caminos y decidieran obedecer a Dios, otra cosa sería, otro México sería. Pero hoy vemos lleno de idolatría, lleno de personas que no quieren seguir a Dios, lleno de personas que siguen transgrediendo y transgrediendo la ley de Dios, que siguen desobedeciendo voluntariamente a Dios. Pecar o obedecer los mandamientos trae consecuencias para todos y nadie está exento. Tanto bendiciones por obedecer como maldiciones por desobedecer. Romanos 3:23, por favor, mis hermanos. Romanos 3, versículo 23. Dice la Escritura, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por si alguno piensa que es demasiado justo y que nunca ha fallado, por si alguno cree que es demasiado santo y que nunca ha fallado, dice la Escritura que todos pecaron en algún momento y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, han cometido algún pecado en sus vidas. Transgredimos la ley de Dios y por lo tanto, ¿cuál era nuestra paga? La muerte. Tú y yo al transgredir los mandamientos de Dios, tú y yo al desobedecer a Dios, nuestra paga es la muerte. Sin embargo, Dios, en su misericordia, como escuchábamos en la última alabanza, envió a su Hijo para salvarnos y perdonarnos de aquella condenación eterna. Si ya vimos ciertamente que el pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios, la transgresión de la ley de Dios, y que la paga del pecado es la muerte, si seguimos esa misma lógica, tú y yo el día de hoy deberíamos de estar muertos. Tú y yo el día de hoy no deberíamos de estar aquí. Pero ahora sí que por su gracia es de que estamos reunidos en este lugar, y por su misericordia es de que nos tiene en este lugar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al versículo 24. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al versículo 24. Dice la Escritura, Primera de Pedro 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quiero que leamos nuevamente este versículo. Dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Tú y yo merecíamos morir. No solamente una vez, muchas veces. Porque puedes decir: es que yo no he matado, es que yo no he adulterado, es que tal vez yo no he robado. Pero has mentido, has deshonrado a tus padres, has hecho tantas cosas las cuales han surgido en el corazón y de las cuales no te has arrepentido. Y sabes, por un pecado mereces morir, por un solo pecado mereces morir. Pero Jesucristo dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en aquella cruz, en aquella muerte, que era la más humillante en aquellos tiempos. Ya lo he explicado en otras ocasiones, cuando las autoridades querían humillar a un ladrón, querían humillar a una persona que había sido hallada culpable de cualquier delito. Si querían humillarla de la manera más vil, lo colgaban en un madero. Lo colgaban en una cruz. Es por eso que aquellos ladrones que fueron crucificados junto con Cristo querían humillarlos. Por eso los pusieron en aquella cruz. Y de la misma manera, Jesucristo dice que no cometió pecado y que no hubo mentira en su boca y que cuando le maldecía no respondía con maldición. Aquel Cristo perfecto, aquel Cristo lleno de amor, murió en una cruz por tu pecado y por mi pecado, por tus transgresiones y por mis transgresiones. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, y gracias a eso tenemos la oportunidad de recibir el regalo de la vida eterna por parte de Dios, si tú y yo creemos en Él, si tú y yo nos arrepentimos de nuestros malos caminos y le seguimos. Si el día de hoy nosotros decimos: Señor, ya no más, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, tú puedes alcanzar este regalo de la vida eterna. El creer en Jesucristo implica el entender que cada pecado que cometiste, que cada infracción que cometiste va en contra de la ley de Dios, y es una ofensa contra Dios que merece la muerte, que merece la pena de muerte. Sin embargo, Él mismo nos muestra un camino de salvación. Dios nos muestra un camino de salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, a través de la muerte de aquel justo por un injusto, de aquel perfecto por un imperfecto, de aquel santo por un pecador como yo. Jesucristo entregó su vida para poder redimir tus pecados y mis pecados. Aquello que hiciste voluntariamente, aquellas veces en las cuales dijiste: yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer mis propios mandamientos, yo voy a hacer las cosas a mi manera, sabiendo que eso no le agradaba a Dios. Desde ese momento, Jesucristo derramó cada gota de su sangre por ti y por mí. Todos podemos llevar una vida en paz y estabilidad si obedecemos los mandamientos de Dios, si obedecemos la ley de Dios. Si volvemos nuevamente ahí en Salmos 19, versículo 8. Si hoy te dicen: es imposible obedecer a Dios, déjame decirte que es posible. La única diferencia es si quieres hacerlo. Salmos 19:8 dice la Escritura: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La ley no solamente es perfecta, la ley no solamente es recta, los mandamientos de Jehová no solamente son rectos, sino que a veces Dios nos amonesta con ellos. Dios nos habla, nos amonesta y nos dice: no, por allá no, estás cerrando el camino, estás perdiendo el camino. De hecho,
Personas estudiosas de la Biblia dicen que la palabra pecado también puede ser sinónimo de perder el camino, de perder el rumbo. Aquella persona que decide pecar está perdiendo el rumbo del camino de Dios, está yéndose a un camino diferente del camino de Dios. La ley no solamente amonesta respecto a cómo estamos viviendo, sino que hay un grande galardón en guardarla. Hay un grande galardón en guardar la ley de Dios. Hermano, hermana, es momento de meditar si es que hemos estado obedeciendo la ley de Dios, si es que hemos estado obedeciendo a Dios, no como una obligación, no como una imposición del hermano, no como una imposición del predicador, sino por amor, por cumplir aquello para no fallarle a Dios. O tal vez hemos puesto en poco aquello que Dios nos ha dicho. Mi intención con esto no es que te condenes. Mi intención con esto no es de que salgas ahí con una carga grande en tu espalda, sino que nos demos cuenta cuán imperfectos somos, que nos demos cuenta cuán falibles somos, que nos demos cuenta las cosas que debemos de corregir y que tenemos un Dios que nos ama y quiere perdonar nuestros pecados. Tenemos un Dios grande en misericordia, un Dios grande en amor, un Dios grande en perdón, el cual, si tú te acercas el día de hoy a Él puede perdonar tus pecados. Y si dice la Escritura que si fueran rojos como la grana, iban a ser blancos como la nieve. Si fueran rojos como la sangre, iban a ser blancos como la lana. ¿Cuántos de los de aquí presentes no le han fallado a Dios? ¿Cuántos de los de aquí presentes, aún asistiendo a la iglesia, aún ministrando, aún tal vez teniendo un servicio dentro de la iglesia, han fallado? Si es tu caso, el día de hoy, llévate este mensaje de que Jesucristo quiere perdonar tus pecados. Si el día de hoy tú te acercas con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, Dios no te va a rechazar. Además tenemos un Salvador que murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos alcanzar la vida eterna, para que tú y yo pudiéramos alcanzar aquella estatura perfecta. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es aquella barrera que nos separa de Dios. Es como un muro, el cual Jesucristo vino a tirar. Jesucristo vino a hacer un lado y a tomar la mano de Dios y a tomar nuestra mano y reconciliarnos a través de su sacrificio. Reconciliarnos con el Padre a través de su muerte en la cruz. Quisiera que me acompañaran en 1 de Juan 1, versículo 9, y con este texto terminamos, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hermosas palabras que Dios habló a través del apóstol Juan. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A través de los estudios que con la ayuda de Dios vamos a ver, vamos a estar analizando pecados ocultos, pecados que no son visibles al ojo humano, pecados que están en el corazón y que muchas veces cometemos, ya sea porque ignoramos que sean pecados o porque ignoramos la magnitud de la transgresión de los mismos. Hoy quiero que veamos ciertamente aquel Dios fiel y justo, y que estos estudios no van a ser para condenarte, sino para acercarte más a Dios, acercarte más a aquel Dios perdonador, aquel Dios fiel y justo, para que pueda ser limpiado, para que pueda ser renovado, para que aquellas cosas que estabas cometiendo ya no las cometas más y puedas caminar rectamente delante de Dios. Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Jesucristo no tomó en poco tu pecado. Tú no tomes en poco el sacrificio de Jesucristo. Tú no tomes en poco aquello que hizo Jesús en la cruz. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Es un estudio corto, pero quiero que te preguntes:
¿Cómo podemos agradecer a Dios tan grande obra que hizo en la cruz? ¿Cómo agradecer lo que Dios hizo por nosotros? Dice la Escritura que tanto nos amó Dios que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo un malos, siendo un desobedientes, rebeldes, Jesucristo murió por nosotros. ¿Cómo agradecer aquello que Dios hizo por nosotros? Solamente amándolo, obedeciéndolo y siguiendo sus caminos, no tomando en poco su ley, no tomando en poco sus mandamientos, sino guardándolos. Hoy habla con Dios, hoy abre tu corazón y dile si has fallado. Sé sincero con Él, sé sincera con Él. Y dile: Señor, ciertamente he tomado en poco tus ordenanzas. ¿Te he tomado en poco a ti? He dicho que te amo, he levantado mis manos, he derramado lágrimas. Pero tú dijiste que si te amamos, debemos de guardar tus mandamientos. Si has fallado delante de Él, hoy Dios puede perdonarte. Hoy Dios puede limpiarte de toda tu maldad. Solo debes de ser sincero, debes de ser sincera con Él. Porque Jesucristo está aquí. Hoy abre tu corazón. No te fijes quién está ahí a tu lado. No te fijes quién está a tu alrededor. Hoy habla con Jesucristo. Abre tu corazón a Él. Oye, dale las gracias a Él. Hoy dale toda la gloria a Él. Porque ¿quién es el hombre para que le visites? ¿Y quién es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de Él? Si le hemos fallado tantas veces, si nosotros hemos sido malos tanto tiempo. Decía un hermano, si hubiéramos estado cuando Jesucristo caminó por esta cruz, de esta tierra, nosotros también hubiéramos gritado: crucifíquenlo. Si hubiéramos estado cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, nosotros habríamos tomado aquellos martillos y clavado sus manos y sus pies en esa cruz. Pero qué hermoso es Cristo, que nos ha amado aun siendo los peores pecadores, aun cometiendo las peores vilezas, aun haciendo cosas tan terribles que no le has confesado a nadie. Él en aquella cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy Jesucristo también dice: te perdono. Hoy quiero perdonarte. Solamente acércate a Él. Y mientras escuchas esta alabanza, habla con Jesucristo. Bendito eres, Señor. Conocí desde el vientre de tu madre, y
Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado. He seguido cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado. Pues yo por ti mi vida he dado. Pues yo por ti mi vida he dado. Señor, gracias por tan grande muestra de amor que manifestaste en aquella cruz. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Por tu misericordia, Jesús. Aún gracias por tus palabras, Señor. Padre, queremos alcanzar, Señor, aquel nivel de santidad al cual tú quieres que lleguemos, Señor. No conformarnos a este mundo, Señor. No conformarnos, Señor, a lo básico, Señor. Queremos ir más, Señor. Queremos ir a más, Jesús. No queremos gloriarnos en lo que hagamos, Señor. Queremos hacer lo recto, Señor, lo justo delante de tus ojos, Señor. Agradarte solamente a ti, Señor. Lo que somos, Señor, lo que esperamos ser, Señor, solamente es por ti, Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, Jesús. A permanecer, Señor, firmes ahí en el día malo, Jesús. Señor, toma nuestra mano, Jesús, cuando la tentación, Señor, venga a nuestras vidas, Padre. Ven a levantarnos, Señor, cuando caigamos, Señor. Señor, ayúdanos a corregir
aquello en lo que te hemos fallado, Padre. Te amamos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Señor. Y te damos muchas gracias por tan grande amor, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, Jesús.